todas y a todos los presentes. Os voy a dar las gracias muy efusivas por estar esta tarde aquí en esta actividad que creo que va a ser muy interesante por lo pronto, yo creo que muy oportuna también, como vais a ver. Y quiero que en este sentido pues agradecer que estéis presentes, que os hayáis interesado por esta presentación, que como estáis viendo tiene un formato un poco inhabitual a la hora de hablar de un libro, que es la conversación que vamos a mantener ahora. Os presentaré a los demás. Muchas gracias también, como es natural, a la Biblioteca de Andalucía por su hospitalidad, como siempre, en esta actividad. Muchas gracias a la editorial Anaya, que como en este caso es obligado, tiene un mérito especial, que es haber acogido desde el principio el libro con mucho interés y haber tenido la temeridad de sacarlo a la luz en estos tiempos que corren. Y en general, gracias a las lectoras y a los lectores que habéis ya leído el libro, me habéis enviado algunos comentarios muy conmovedores en este sentido, y especialmente a las 4 personas que me acompañan, 2 lectoras y 2 lectores que ahora voy a presentar. Como os decía, quería que este acto fuese un acto un poco especial, no tanto para hablar del libro, que lógicamente sí, y trataba de hacerlo de una manera que fuese la voz de lectoras o de lectores que ya han leído el libro, y además de la edad a las cuales yo tenía más o menos en mente cuando lo escribí, los que hablaran en realidad del libro, tratando de evitar un riesgo que siempre suele ocurrir en estos casos, y es que cuando se habla de libros dirigidos a chicas o chicos adolescentes, podemos incurrir en el vicio de hablar de adolescentes en esos términos habituales en los cuales normalmente se hace. Quería evitar esa tarea de que un grupo de adultos se juntaran para hablar de adolescentes y reconvertirlo en otra tarea, que era hablar en realidad con lo que interesa, es decir, hablar con adolescentes. Adolescentes lectores, adolescentes lectoras, que han hecho de esa lectura previa pues unas observaciones, unas reflexiones, y que tienen el valor, como vais a ver, de ser los destinatarios, parte de los destinatarios los que hablen. Hemos establecido el siguiente formato. Va a ser básicamente una conversación entre los 5 a partir de observaciones, preguntas, comentarios, discrepancias con lo que el libro les ha supuesto para ellos. De manera que lo que vamos a hacer a lo largo de la tarde es sencillamente hablar entre los 5 sobre el libro. Que después se puede continuar la conversación con quienes estáis aquí, que entre los 5 a su vez podemos ir respondiendo. Pues os voy a presentar a los chicos y chicas que me acompañan esta tarde, a los cuales ahora ya públicamente, antes lo he hecho privadamente, les voy a dar las gracias por haber tenido la deferencia, la gentileza de aceptar esta invitación, y que con lo que supone este tipo de actos, como podéis imaginar, si yo estoy, como es natural, un poco nervioso, imaginad ellos, que es una actividad ante un público en general de adultos que lo está observando, y claro, ese poquito de nerviosismo inevitable, pues yo creo que lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a atenuar, acogiéndolo como se merece. Así es que una vez más, muchas gracias a los 4 por vuestra participación. De derecha a izquierda, porque va a intervenir en primer lugar Manuel Calvente Capilla, que bueno, es de Granada, aunque vive en un pueblo cerquita de Granada, va a un instituto de Granada capital.
A mi lado está Carla Pérez Guerrero, que es de una localidad un poco más lejos, de Alcalá la Real, va también a un instituto en su localidad. A mi lado está Abril Mateo Badía, que también va a un instituto de Granada, capital. Y finalmente está Eduardo Guillén Calvente, que está o estudia en un instituto de Estepona. Es decir, que es una edad de distinta procedencia, pero edades muy semejantes para hablar. Así que lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos intercambiando los micros para, a partir de sus observaciones y de mi participación, si son preguntas o comentarios, observaciones, vamos a ir hablando, desglosando parte de lo que es el libro, que no quiero hablar de qué es o cuál sería su intención. Yo creo que va a salir a lo largo de la conversación, lo digo para no decir, bueno, es un libro de, aunque yo creo que con la conversación va a quedar lo suficientemente claro. Hemos establecido un pequeño orden de intervención, de manera que sería Manuel, en primer lugar, el que tomara la palabra y después continuamos. Así es que vamos a empezar. Manuel, adelante. Pues yo lo que primero quería hacer era agradecerte a ti, Juan, por desde el primer momento haber contado con nosotros para el proceso del libro y que nos hayas dado voz, porque sí que es verdad que, como tú decías, muchas veces se habla de adolescentes y no con adolescentes, y simplemente quería darte las gracias por eso. Muchas gracias. ¿Quieres intervenir con alguna ahora mismo? Bueno, pues venga. Yo tenía una pregunta a Juan, que es que ¿cómo se le ocurrió el título del libro? Mira, el título del libro, porque como bien sabéis, cuando alguien empieza a escribir algo, lógicamente entiende que lo importante es el contenido, pero todos o todas las que habéis escrito, las que aquí hay en la sala, personas en ese sentido muy significativas, siempre queremos que el título, es decir, el momento final, que sirva como casi, si es posible, como condensación de lo que se ha escrito y al mismo tiempo sea un título atractivo. Cuando yo tenía ya prácticamente el libro terminado, empecé a buscar títulos y hubo un momento en el que aparecieron varios. Y una de las cuestiones que me interesaban era ver si podía sacar el título de algún poema. Entonces empecé a buscar poemas con ayuda de Andrea, mi mujer, y empezamos a buscar, y en un momento determinado apareció una poeta a la que admiramos mucho, de Madrid, que se llama Amalia Bautista, que en un poema que se titula Caperucita Roja 2, que tiene un Caperucita Roja 1, en ese poema de repente apareció un verso que para mí fue una revelación. Dije, ahí está el título. Es un poema que habla de Caperucita, del cuento de Caperucita reinterpretado con criterios modernos, y empezaba así: al otro lado de este bosque inmenso me espera el mundo. Y a veces es muy difícil encontrar en un verso condensado todo lo que tú querías decir. Y me pareció que combinaba dos cosas muy importantes. Una, que hablaba del libro, sobre todo utilizando la idea de bosque como una metáfora, como un símbolo de lo que habitualmente se considera el tránsito de la vida. Es verdad que históricamente el bosque está presente en cuentos, poemas, novelas. El bosque es la imagen que hemos condensado para explicar simbólicamente la travesía de la vida. Como es verdad que hay un momento en el que esa etapa que llamamos la adolescencia en realidad puede interpretarse como una travesía, como Caperucita, como Hansel y Gretel, como Pulgarcito, como Basilisa, todos los cuentos de todas las tradiciones. Cuando alguien entra en el bosque es porque va a tener una experiencia de vida muy importante. Y en este sentido me parecía
que utilizando la idea de bosque, sobre todo una persona como yo, que se ha dedicado a la literatura para niños y jóvenes y cuentos, pues me parecía que utilizar el símbolo del bosque era perfecto. Y la idea, a su vez, utilizando a Caperucita, la idea de que al final de esa travesía está el mundo que parte o la mayoría de quienes estamos aquí ya hemos recorrido y que vosotros, vosotras, os vais a encontrar. Y yo quería hablar de lo que hay al final del bosque, una vez que se ha hecho esa travesía, que no siempre es fácil, que a veces es muy complicada. Al final está el mundo. Yo, que ya he vivido muchos años, quería explicaros qué hay al otro lado del bosque, con unas palabras que pudieran ser comprensibles para entender que lo que yo he aprendido durante mis 70 años de vida, yo quería darlo a quien se está iniciando en el camino, es decir, vosotros. Porque si las cosas van más o menos bien, dada la media de vida de los españoles, de las españolas, pues a mí me quedaría por vivir, si las cosas van bien, exactamente el tiempo que vosotros lleváis en el mundo, 15, 16, 17 años. Quiero decir que yo estoy en ese proceso de reversión, vosotros estáis en el proceso del camino que iniciamos. Me parecía que yo debía hablaros de lo que yo he visto que puede ser el mundo. Por eso cuando vi el título, cuando vi el verso dije, este es el título. Al otro lado del bosque, ¿qué hay? El mundo. El mundo que estáis empezando a conocer, que yo ya he conocido y que creo que mi obligación como adulto era deciros exactamente lo que considero que es una vida buena. Y ahí nació el título, por eso es Al otro lado del bosque, en homenaje al verso de Amalia Bautista. Título, pasárselo a Abril, que dijimos que hacíamos una primera ronda así. Yo tenía otra pregunta, que era ¿por qué habías decidido incluir el tema del compromiso en tu libro? Mira, ya sabéis, explico previamente cómo fue el proceso de elección de los asuntos de los que yo quería hablar. Cuando yo empecé a darle vueltas a la idea del libro, pues hice una lista bastante extensa, que ya conocéis, una lista bastante extensa de temas. Y los sometí a un grupo de chicas y de chicos, que son los que aparecen en la dedicatoria. Bueno, en la dedicatoria está Andrea, como natural, está en la dedicatoria a mis nietos, a Alan y a Alba, con esperanza, porque estaba pensando en ellos, sobre todo cuando inicié la redacción. Me gustaría que ese fuese un legado que yo dejara, en este caso a mis nietos, y en un momento determinado hice una lista que les pasé, bueno, vosotros lo sabéis, y os dije, decidme de una manera más o menos escueta, os dije que puntuarais de la lista final de temas cuáles elegimos. Y lo que en el libro hay son las selecciones que un grupo numeroso de chicas y de chicos, entre los cuales se encontraban ellos cuatro, fuisteis planteando. Entonces ahí está esa cuestión. Pero hubo un momento en el que entendí, dado el tiempo en el que el libro está escrito, es decir, nuestro tiempo presente, me daba la impresión que tenía que hablar de algunas cosas que en principio en la lista inicial no estaban. Y una de ellas es el compromiso. Cada cual, lo digo abiertamente, y en la sala hay asimismo personas que han tenido un compromiso personal, público o privado, en defensa de las cosas que consideran oportunas, necesarias, buenas para la mejora de la vida, del planeta, de la gente, de la sociedad. Y me parecía que hablaros a vosotros sobre lo que yo considero que es un rasgo de la vida buena, por utilizar el sentido que tenía en la filosofía clásica. Y era que creo
que tenéis que tener compromisos. ¿Con qué? Eso cada cual lo va a decidir. Pero no entiendo que alguien vaya o tenga una simple existencia sin compromisos públicos, no privados solo, sino compromisos públicos. Es decir, compromisos con ¿qué? Con la defensa del planeta, con la defensa de los más vulnerables, en defensa de los animales, en defensa de una vivienda digna, en defensa de la sanidad. Alguien tiene que tener siempre un compromiso. Y creo que parte de lo que un adulto puede transmitir a chicas o a chicos como vosotros es buscar vuestros compromisos. Creo que es necesario que no olvidéis que no estáis solos en el mundo, que tenéis personas a vuestro alrededor, pero también formamos parte de esa inmensa familia que es la humanidad y al mismo tiempo vivimos en una casa común que es el planeta. Todo aquello que ayude a que el planeta, la gente, la sociedad, el mundo en general, no se degrade, no termine por destruirse, tenga perspectiva y esperanza, eso requiere de un compromiso. Y por eso decía que, si recordáis, los ejemplos que os ponía eran de chicas y de chicos de 15 años a los cuales el mundo les debe haber cambiado radicalmente. Hay momentos en los que, si recordáis, a veces se pone como ejemplo de compromiso el desafío de una mujer negra, como recordáis, Rosa Parks, que tuvo el atrevimiento de decir: no me levanto de un asiento en el autobús destinado a blancos, tengo tanto derecho como un hombre o una mujer blanco a estar sentados en el autobús. Pero esa mujer, que ya figura en todas las historias del siglo XX, fue la que dio la voz pública más clara. Pero es que unos meses antes, y por eso lo ponía en el libro, unos meses antes, una chica de 15 años que ha pasado desapercibida, pero a la que hay que rendirle homenaje, pues una chica de 15 años hizo lo mismo. No tuvo la repercusión de Rosa Parks, pero fue así. Y dijo: no me levanto del asiento. Fue detenida, igualmente que Rosa Parks, pero a esa chica, Claudette Colbert, hay que rendirle homenaje, y tenía 15 años. Y Greta Thunberg, cuando se levanta y dice: me voy a sentar aquí, se levanta en su clase y dice: me voy a sentar aquí delante del Parlamento llamando la atención sobre la degradación del planeta. Greta Thunberg, que ahora mismo es un icono de lo que es la defensa del planeta, cuando lo hizo por primera vez tenía 15 años. Y Louis Braille, el inventor de los signos para ciegos, que debe su nombre, Louis Braille, cuando inventa él, a partir de lo que le estaban enseñando, inventa un sistema para que sus compañeros ciegos tuviesen la oportunidad de leer bien, tenía 15 años. Y Malala, cuando le atacan los talibanes y le queman la cara por haber tenido la osadía de decir: quiero estudiar y quiero seguir adelante, tenía 15 años. Por eso os ponía su ejemplo. Tenéis esa edad, vais a cumplir pronto esa edad. Creo que esos compromisos hacen que el mundo sea mejor. Y buscar los vuestros, no digo cuáles deberían de ser, buscar los vuestros. Pero toda persona que lanza o se lanza a la vida, al mundo, tiene que buscar sus compromisos a favor de los demás. Por eso me parecía que un capítulo dedicado al compromiso debía estar en el libro. Bueno, yo quería darte las gracias porque yo soy una persona muy tímida y estar aquí, pues yo creo que me va a ayudar a dejar de serlo. Y quería preguntarte ¿en qué te has inspirado para escribir cada tema en los capítulos? Pues mira, no hay una inspiración en ese sentido de decir
cómo hacer algo. No es una novela, como habéis visto, no es una ficción, no es un poema, no es una historia que uno quiera contar con personajes de ficción. Es un libro que reflexiona sobre algunos asuntos que en un momento determinado consideraba, como antes he explicado, que podían ser interesantes. Pero es verdad que una de las cosas que me importaba más era cómo hacer llegar con un lenguaje que no fuese ni paternalista, ni doctrinario, ni que fuese capaz, digamos, de regañaros de lo más que lo hacéis y cómo tenéis que hacerlo. Buscar un lenguaje que permitiera que vuestro mundo y el mío pudieran encontrarse. Y entonces, claro, detrás a lo mejor de cada frase del libro hay, como es lógico, muchas lecturas que yo he intentado condensar. Quienes son más o menos expertos en filosofía o ética detectarán ideas que ya están escritas en otros campos. Es decir, yo me he inspirado en mi vida, en mis lecturas, en mis conversaciones con chicos o chicas como vosotros. De todo eso ha surgido algo que para mí era lo más representativo o lo más significativo, que era cómo hablaros en un momento dado de lo que mi vida ha sido en el sentido de mi actitud ante los demás, ante la gente y sobre todo también mi lectura. Todos somos el fruto de la experiencia y de la lectura y de las conversaciones que mantenemos con los demás. En esa amalgama pues surgió el libro. Entonces no hay una inspiración en el sentido de que sea una novela que tú hayas tenido una imagen que tú quisieras desarrollar, no, era simplemente cómo unir mi experiencia, mi relación con los demás, mi perspectiva, mis sueños, mis esperanzas, para que alguien, como decía al principio, que está empezando a vivir, pudiera escuchar la voz de alguien que ya en este sentido ha vivido. Bueno, y ahora visto esto, como dijimos, ya hablar, si queréis, una vez que hicimos esta primera ronda, de las cuestiones que os puedan llamar la atención, como hemos dicho, qué aspectos, qué circunstancias o qué citas, en fin, como queráis, en este sentido. Manuel, empieza otra vez. Pues yo voy a citar una frase tuya que dice en el capítulo El monstruo que podemos ser. Cuando alguien abandona su individualidad y su capacidad de razonamiento en favor de una manada, los pensamientos y sentimientos propios se disuelven. Y aquí me gusta porque no solo nos aconseja, sino que estás demostrando tu confianza en los adolescentes, porque sabes que valemos, que tenemos ideas buenas y que solo necesitamos ser escuchados. Entonces, que no por encajar o por estar a gusto con gente, que no perdamos esa nuestra manera de ser, que es única y que podemos hacer cosas grandes y simplemente pues, tenemos que creérnoslo y luchar por ello. Eso es tan certero, me identifico plenamente, porque muchas veces el problema, y es un problema de los adultos también, cuando vemos a grupos de adolescentes, que es verdad que cuando están jugando, gritando, riéndose, a los adultos nos produce una especie como de temor a ver qué va a salir de ahí. Pero hay momentos en los que bien sabéis que ese grupo puede, digamos, quitar la individualidad y que a veces, y eso ahora si queréis opinar también en ese sentido, que a veces lo que uno es termina por disolverse en un grupo. Y a veces, como muy bien sabéis, hacéis cosas o tendéis a hacer cosas, o los adolescentes en general tienden a hacer cosas que no les gusta en el fondo, pero que se dejan llevar por agradar a los demás. Eso es terrible, porque cuando estáis a solas, y me consta que es así, cuando estáis a solas, de repente decís, pero ¿por qué he hecho esto? Si esto no va ni con mi personalidad, ni con mis ideas, ni con mi manera de pensar, ¿por qué he hecho esto? Simplemente porque interesaba, como un río que se disuelve en el mar, interesaba dejarse llevar por esa
manera o ese grupo. ¿Cómo compaginar, y Manuel lo dice muy bien, cómo compaginar siempre lo individual con lo colectivo, con el grupo? Eso es muy serio, muy complicado, muy complicado. Y yo sé que a veces lucháis entre ser vosotros o ser vosotras y estar bien con un grupo. Pero es cierto que como uno no encaja en ese grupo, termina siendo alguien que su mundo interior, que es riquísimo, que es intenso, que es esperanzado, que tiene fuerza, termina lentamente por diluirse y uno ya no es lo que es, sino es alguien que en un momento determinado es parte, una mínima molécula de un cuerpo mayor. Pero mi consejo, que es un consejo, o mi reflexión al respecto es que, visto lo visto, tendréis que ser a veces tan capaces, tener la fortaleza suficiente para decir, esto que el grupo o este grupo en el que yo me quiero integrar hace, no va conmigo. Y eso es doloroso, muy doloroso. Y eso a veces crea, digamos, marginaciones, es verdad. Pero al final salís más fuertes, porque tenéis ideas, tenéis capacidades, tenéis inteligencia, tenéis sensibilidad, tenéis fortaleza. Es cuestión de dirigirla hacia aquello que de verdad os dé satisfacción, no solo porque estéis en un grupo, sino porque a vosotras o a vosotros mismos os llena. Y eso no todos lo sabemos hacer, ni siquiera los adultos, Pero ahora yo creo que debo deciros que hagáis en lo posible ese esfuerzo, porque creo que lo podéis conseguir muy bien. En el capítulo de Alguien sufre en silencio me ha llamado la atención la frase que tú dices, que los abusadores no siempre tienen la razón para burlarse de alguien. O sea, que no tienen razones. Y eso es verdad, porque una vez nos pasó, el año pasado, que había un niño negro en nuestra escuela y le hacían bullying por ser negro, pero él no hacía nada malo y se burlaban de él por ser negro, y eso no es justo. Y además la víctima a veces puede pensar que es él que tiene la culpa por ser como es, y eso es cruel, que la víctima piense eso y que la persona que se está burlando de ella pues Sí, que es tiene una razón. crueldad que le haga pensar eso. Y los acosadores, como bien dices, le hacen bullying a la gente para desahogarse, porque hay a veces en circunstancias familiares que los acosadores no están a gusto, sus padres no le hacen caso y pues utilizan a otras personas para desahogarse, y a veces no saben el límite de las personas, y pues eso. Muy bien, pero mira, ya como dijimos, cuando queráis intervenir, que esto no sea una cosa de diálogo solo, mira, de entrada, cualquier situación de abuso, cualquiera, nunca tiene una justificación, nunca. Porque a veces, efectivamente, este porque es negro, esta porque es bajita, aquel porque tiene las orejas, no sé qué, el otro, pues nunca. Las excusas es la manera en la que alguien necesita mostrar su necesidad de poder. Entonces las excusas son cualquiera. Parece que el que es un poco diferente a lo que consideramos que es lo normal no existe. Eso ya lo digo, ser normal no existe. Todos somos diferentes y a veces incluso por razones muy diversas
y no hay algo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando alguien se convierte en un acosador, tiene urgentemente que buscar una excusa. Y entonces tiene que buscar rápidamente cómo detectar cuál es la persona que en principio podría ser más débil, como es natural, y al mismo tiempo que yo encuentre que aquello que yo he inventado pues sea aceptado por otro. Por ejemplo, un chico negro, ¿por qué va a ser diferente en el sentido de distinto en sentimiento, en inteligencia, en capacidad, en amor? Es igual que todo. Pero da la casualidad de que hay una mayoría con piel más o menos blanca y él una piel diferente. Bueno, pues ya está, este. Pero pensad en situaciones que conocéis de abuso o de acoso, que la excusa es muy peregrina. No pronuncia la S bien, o es más inteligente que el resto de la clase, o habla muy fino, que no es normal en el ambiente en el que se está, o juega al fútbol regular. O sea, la excusa es a posteriori. Lo primero es la decisión de acosar, y después uno va buscando las excusas. Por eso, ahí decía, no hay ninguna razón, nunca hay ninguna razón, nunca. Hay momentos en que alguien decide convertirse en una persona que va a abusar o a mostrar superioridad sobre otro y busca una excusa. O sea, no es al revés. Entonces, pensad que en ningún momento nada en ese sentido del acoso, del abuso está justificado. Nunca, nunca, por ninguna razón. Y entonces, claro, ahí es un problema de modificar la manera de pensar. ¿Por qué yo debo ser parte de una situación que no pretende otra cosa más que demostrar que yo quiero ser superior, porque en el fondo hay un complejo de ser inferior? Manera de yo sentirme superior, haciendo a otro o a otra inferior a mí. Ese es el mecanismo. Por eso, claro, cuando os digo, pensad que si lo sufrís, hay momentos en los que tenéis que ser capaces de pedir en algún momento la ayuda necesaria, y no porque se os llame chivatos o delatores, la ayuda necesaria para que la situación de bienestar que es necesaria en un ambiente escolar se restablezca, sin miedo. Nadie debe ir a un centro escolar, a un instituto, nadie debe ir con miedo. Eso es el peor fracaso de los adultos, que un chico o una chica se acerque al instituto, que es un lugar de aprendizaje y de felicidad, se acerque con miedo. Eso no podemos permitirlo nadie. Por eso la participación de los adultos en estas situaciones debe ser inmediata. Profesores, profesoras, psicólogos, familiares, no podemos permitir todo eso. Por eso os decía ahí la necesidad, utilizaba esa imagen del cortafuego de los montes. Tenemos que establecer cortafuegos en los montes para que si en un momento determinado se produce una situación de acoso, seáis cortafuegos, que el acoso no pase de un árbol a otro y se propague. Tenéis que formar parte de esos cortafuegos junto con los adultos, que es nuestra obligación. Esa es la idea que quería transmitiros ahí. Yo te quería hacer otra pregunta, que era por qué habías elegido los títulos de cada capítulo, en qué te has inspirado. Pues mira, eso es una cosa que quienes escriben, y aquí hay en la sala muchas personas que lo hacen, quienes escriben, una de las obsesiones es tratar de sintetizar lo mejor posible en una frase, algo que pudiera, como digo, condensar todo lo que viene después.
Y en los títulos, en este caso de los capítulos, todos nos jugamos mucho. Porque, por ejemplo, cuando antes estábamos hablando del monstruo que podemos ser, que era algo que indudablemente me importaba plantearos, el mundo, o en el mundo hay personas perversas, muchas, a los que no les importa la vida o la existencia o los sueños, en fin, no tienen ningún inconveniente en destrozar los sueños o las esperanzas de los demás. Es más, siente incluso un cierto, por llamarlo así, regocijo. ¿Cómo condensar eso en una intervención o en una reflexión que pudiéramos hacer? Yo quería deciros, mirad, igual que existe el bien, y hay millones de personas que constantemente hacen el bien, pensad que en el mundo al que estáis entrando hay personas, por el contrario, que hacen el mal, conscientemente. Entonces, claro, ¿cómo condensar eso pensando que no es los otros los que hacen el mal, que también podéis ser vosotros? Y que esa es una opción ética. ¿Qué queréis en vuestra vida? ¿Ser capaces de aportar bien a los demás como vuestro legado, o ser capaces o desear o practicar el daño o el mal? Pues yo quería advertiros que ese monstruo del que hablaba también podéis serlo vosotros en el futuro. O sea, que no penséis que estáis a salvo. Nadie está a salvo. Y tenemos que tomar personalmente una decisión sobre si nuestra vida quiere ser algo que dé al mundo amor, bienestar, valor, virtudes, seguridad, esperanza, o nos podemos convertir en un monstruo que dé, en este caso, dolor, desesperanza, desilusión, fracaso, etc. Bueno, pues ese es un título, por ejemplo, ¿no? O el primero del primer capítulo, la historia más bella. Cuando quiero hablaros del sentido de la vida, mi idea era transmitiros eso, que sois los artífices, o podéis serlo, de una vida hermosísima. Los demás podemos contribuir, pero en el fondo los responsables últimos sois vosotros, y hay una historia hermosa por construir, que esa es la que os corresponde en vuestro caso. Entonces quise llamar a ese capítulo sobre el sentido de la vida la historia más bella. Entonces, siempre con esa idea que me preguntaba, ¿cómo hacer posible que un título de un capítulo tratara de condensar lo mejor posible en unas pocas palabras lo que quería después desarrollar a lo largo del capítulo? Esa es la idea principal. A mí me ha llamado la atención del capítulo de cuidar la casa común, de que nuestro planeta es el único con vida por lo que sabemos. Y eso me ha hecho reflexionar en ¿y si hay en otros planetas? ¿O están más avanzados que nosotros? ¿O son pacíficos o agresivos? Pues eso, Edu, es una incógnita que tenemos, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, claro, mientras sabemos eso, ahora mismo lo que sabemos, hasta donde hemos podido llegar con la tecnología actual, es que en nuestra galaxia, en los planetas y las estrellas más próximas, no se detecta vida como la entendemos aquí. Y podemos entender, y creo que eso no es exagerado, pensar que lo que ha ocurrido durante millones de años en el planeta Tierra es un verdadero prodigio. Que nosotros hace millones de años fuésemos una minúscula célula en un inmenso océano, y que de ahí hayamos llegado a este acto, por ejemplo, en el que estamos pensando juntos, imaginando juntos, deseando juntos, eso es un prodigio. Hay alguien que en otras galaxias, de los millones y millones de galaxias que hay, o sea que es que no estamos solos en el universo, hay millones y millones de galaxias,
¿Hay alguien o algo que podemos llamar vida inteligente? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, y me temo que vamos a tardar muchísimos años en saberlo, vamos a cuidar lo que ya tenemos. Y si lo que ya tenemos, que es maravilloso, que es esto que llamamos naturaleza, es algo compartido y común por parte de todos, vamos a cuidarlo, porque posiblemente si la vida del planeta desapareciera en su integridad, posiblemente nos convertiríamos en una especie como de Marte, es decir, en un planeta desolado, sin vida, lógicamente sin personas capaces de pensar, de leer, de escribir, de hacer música, de pintar. Sería un planeta desolado. Si hemos logrado esto por la evolución de la biología y de la vida en el planeta, cuidémoslo. Es que posiblemente a lo mejor somos los únicos. Y si además de ser los únicos somos una especie depredadora que termina por destruir lo maravilloso que entre unos y otros hemos ido haciendo, y sobre todo la naturaleza por su propia evolución, pues me parece un verdadero desatino desperdiciar eso que hemos conseguido. Y esa es la casa común. Aquí, y los chicos que ahora mismo estarán a punto de despertarse en China, y las mujeres en África, todos somos parte de algo común, nuestra casa común, que ese es el sentido último de la palabra ecología. No hace falta que sigamos la ronda, intervilla cualquiera. Venga, adelante. A mí me gustaría hablar sobre el capítulo en el que te trata sobre la muerte, que se llama Cuando ya no está, y sobre todo dos cosas que hace hincapié, que uno es la muerte en sí y luego cuando perdemos a alguien querido. La muerte, a fin de cuentas, es nuestro cometido, porque es lo único que es sobre seguro en nuestra vida y algo que tenemos que aceptar para que no nos limite y poder aprovechar la odisea que es nuestra vida, y que cuando lleguemos al final haya merecido la pena, y centrarnos en el viaje y no en la meta. Disfrutar de las vivencias y eso. Luego, cuando perdemos a alguien querido, dice en el libro la importancia que es tener a alguien con quien abrirse y desahogarse un poco, aunque no te dé ni solución al problema, porque no lo tiene, simplemente dejar sanar la herida, quedarte con los buenos momentos. La importancia de tener a alguien ahí que sea tu lugar seguro, con el que puedas hablar, con el que puedas recordar, que incluso sea un miembro de tu familia, con el que comparte tu pérdida también, mejor incluso, y para hacerlo más llevadero. Mirad, creo que lo podéis suponer, uno de los capítulos que a mí me costaba más trabajo y que lo pensé muchas veces es en una reflexión ética sobre la vida. Tenía que introducir un capítulo sobre la muerte. Yo sé que a todos los que estamos aquí, no solamente a vosotros, sino a todos, a todas los que estamos aquí, la muerte nos crea una situación anímica de incertidumbre, de dolor, un estado sombrío, porque nada más pensar en la muerte no es la propia solo, sino en la de los demás, las personas a las que queremos mucho, pues nos crea un estado de desasosiego muy grande. Entonces yo pensé si al hablar de la vida, que al fin y al cabo es el sentido último del libro, cabía o debería introducir un capítulo sobre la muerte. Finalmente pensé que no podía dejar de hablaros, aunque no sé si tenéis experiencia más o menos reciente o que recordéis ya de pérdida de personas queridas. Tarde o temprano esa situación, ese momento va a llegar. Y es doloroso decirlo, pero creo que tenemos la obligación de decirlo. La muerte va a llegar. No digo la vuestra, que lógicamente aún tardará muchísimos años, sino la muerte de alguien al que uno quiere mucho. Y ese momento va a llegar, y eso es parte de la vida o del mundo al que estáis abocados. Pero me interesaba decirlo de una manera
que al mismo tiempo no fuese desolada, sino que os diera la seguridad. Lo digo porque ya una persona como yo, que ha pasado ya por varios trances de la muerte de personas muy íntimas y personas, empezando por la más, digamos, dolorosa, que fue la de mi madre hace unos años, bueno, en el año 2020, cuando empezó toda la ola de la COVID, pues mi madre fue una víctima. Entonces, claro, pensar que eso existe es algo que con la edad vas aceptando, aunque sea dolorosísima. Para vosotros creo que sería necesario saber que eso os va a llegar, pero que hay un momento extraordinario de consuelo, y es que si llegado el caso, siempre va a haber alguien que os ponga la mano en el hombro, que os dé un abrazo, que hable con vosotros, que os permita hablar, que os escuche, que os coja de la mano en ese tránsito que llamamos duelo, para que sepáis finalmente que la vida está en vosotros y va a continuar. Pero es claro, eso no es siempre fácil hablarlo así, no siempre es fácil, como habéis visto. Por eso quería insistir no en hablar de la muerte como, digamos, como una consecuencia solo de la vida, sino de la necesidad de que si os llega ese momento, que va a llegaros, sepáis que tenéis siempre, o vais a tener siempre al lado alguien que os acompañe, siempre. Alguien que tenga el valor de decir, a tu lado o a nuestro lado vamos a seguir. Y todos hemos salido de esa vida. Heridos, eso no lo quiero ocultar, salimos heridos, pero salimos con la suerte de pensar que la vida o una vida que se va todavía habita en nosotros. Y habita, por ejemplo, como os comentaba en el libro, como hay con recuerdos, con objetos que hemos reservado y preservado, con algo que en un momento dado nos ayuda a pensar y era el bien que nos han hecho, la conversación sobre la persona que ha fallecido. Ese quería que fuese digamos, mi legado. Os va a llegar, pero vuestra vida tiene que ser lo suficientemente fuerte para decir, salgo herido, pero continúo. Y el mejor homenaje que le puedo hacer a la persona fallecida es sencillamente recordarla, preservar su memoria, conservar algo de ella, porque puede ser muy, muy importante, y transmitir la vida a los que vienen después. Pero no quería dejar de hablaros de eso. Creo que era también mi obligación, aunque es en cierto modo un poco doloroso. En el capítulo de lo que esperaba, me ha gustado mucho que incluyese lo de las redes sociales, que es que, por ejemplo, en Instagram, si tú subes una foto y no eres la perfección, pues no te dan tanto mérito que si, por ejemplo, eres una de las personas más famosas del mundo, pero lo que se ve es la cara buena, no se ve la cara de ahora en la peluquería, mucho rato eligiendo lo que te vas a poner, tampoco el maquillaje, los filtros, pero si una persona no se pone maquillaje, ni se pone filtros, ni va a la peluquería, ni nada, pues no se le da el mismo mérito que a la gente, y lo mismo pasa con los vídeos. Por ejemplo, en TikTok, si una persona famosa hace un vídeo y se tarda poco en hacer el vídeo y lo sube, otra persona que no es tan famosa puede hacer el mismo vídeo, el mismo de tiempo, lo mismo, pero se le da muchísimo menos mérito a esa persona que a la persona famosa. Y eso pues, no sé, me parece injusto, porque si tiene el mismo mérito que una persona famosa, pues
incluso a la persona que no es famosa le puede salir muchísimo mejor que a la que es famosa, pero a la famosa se le da mucho más mérito solo por ser quien es, y no es justo. Por lo menos por mi opinión no es justo. No es justo, Carla, no es justo. Pero fijaos, aborda una cuestión en la que vosotros estáis ahora mismo inmersos. También los adultos, no creáis que nos libramos de esa vanidad, pero es verdad que ahora mismo gran parte de lo que queréis ser ante los demás proviene de la imagen externa que proyectáis. Y claro, no solamente no es justo, es que es terrible que ocurra que lo que sois, imaginad, no aparezca nunca, porque lo más importante es la apariencia de lo que sois. Y claro, esa apariencia muchas veces oculta lo que en realidad sois. ¿Por qué tiene que haber un único modelo en el cual todos se reconozcan como el modelo a seguir? A lo mejor detrás de esa apariencia no hay nada, hay humo. Y en cambio, una persona que no tiene ese atractivo o no responde al modelo que se le quiere dar ahora mismo socialmente, hay una persona sensible, inteligente, capaz, fuerte, esperanzada, con ideas, pero resulta que lo que se juzga muchas veces es exactamente el maquillaje. Claro, ¿cómo aparece lo que sois? Esa es la cuestión. O cómo dar ante los demás la imagen exacta de lo que sois. Desde luego el peinado, bueno, el peinado es, el maquillaje, pues maquillaje es, la ropa, pues ropa es. Pero muchas veces eso oculta, paradójicamente, oculta lo que sois. Mi consejo, o mi reflexión, no quiero hablar de consejo, mi reflexión, como habéis leído, es: a mí me gustaría que vosotras o vosotros aparecierais como lo que sois, independientemente de la ropa, el peinado, el maquillaje, la apariencia que tengáis. ¿Eso se hace siempre? ¿Se cumple siempre? No. Ni en vosotros, ni en los que estamos en la sala. Es decir, que ese es un desafío de los seres humanos que no siempre solemos resolver bien. Y claro, tu reflexión, coincido plenamente con ella, porque ese es el desafío que tenemos todos. Vosotras ahora quizás por vuestra edad estáis en el momento álgido de presentaros desde la apariencia. Y muchas veces oculta lamentablemente lo que sois. Y sois seres que una vez apartado esas capas superficiales, sois seres extraordinariamente capaces, reflexivos, sensibles, inteligentes, esperanzados, pero hay que quitar esas capas para llegar a donde estáis. Y eso lamentablemente no siempre se produce, ni por parte de los adultos, ni a veces incluso por parte vuestra. Mi reflexión: tratad de mostraros siempre como sois, porque sois chicos o chicas muy capaces, dignos de ser escuchados. Ahora, ¿por quién? En primer lugar, por los adultos, y en segundo lugar, por los que son como vosotros. ¿Se puede conseguir? Tratando de hacerlo. No siempre es fácil. Seguimos, venga. Yo quería decir un capítulo que me ha gustado y por qué, y es el de vivir junto a otros, porque explicas que no nacemos preparados para hacer cosas y que lo vamos aprendiendo durante la vida. Pues bueno, ese es el gran asunto, que no vivimos solos, no podemos vivir solos, no somos capaces de vivir en soledad, necesitamos a los demás, pero aquí viene la paradoja. Eso que lo sabemos generalmente nos crea pues mucho malestar, mucha inseguridad, momentos de ira, porque chocamos
con otros que están pensando exactamente igual. No pueden vivir solos, no son capaces de vivir solos, detestan la soledad, pero cuando se enfrentan con otros, aquí empieza el conflicto. Quieren realmente buscar que su manera de ser, de pensar, de actuar, no choque con los demás. Pero es que chocamos constantemente. El amor, en el sentido más amplio, es el intento de acercamiento máximo a otra persona. Y cuando alguien está enamorado o desarrolla un amor profundo por alguien, es que ha llegado a unos límites, no siempre de plena identidad, ha llegado al límite de lo que puede ser la fusión, la unión con otra persona. Pero por lo general estamos chocando constantemente con los demás. ¿Es posible crear algo, un espacio, un instrumento, una capacidad para saber que estamos con otros y de esos otros dependemos y al mismo tiempo no crear malestar, incertidumbre, duda, ira? Pues ese es el desafío que tenéis vosotros, que tenemos todos los presentes, que no siempre resolvemos bien, es más, que generalmente los adultos resolvemos muy mal y que el tiempo contemporáneo lo está demostrando, donde las redes sociales son un espacio de furia, de insultos, de falsedades, de agresión verbal, cuando a veces no física, y hemos detectado momentos de solidaridad maravillosos, por ejemplo durante la pandemia, que entendíamos que nos necesitábamos todos urgentemente, creo que lo vimos con claridad, pero fue desaparecer, digamos, el confinamiento y la pandemia en su sentido más estricto, y el mundo volvió a ser como es. Vuestro desafío es ese, es el nuestro, pero el vuestro principalmente, cómo aprender a convivir con los demás, aunque no sean como nosotros pensamos o deseamos. Y no hay respuesta, Abril. Yo no tengo una respuesta. Diríamos, necesitamos a los demás y necesitamos tener la capacidad de acercarnos a los demás y comprender. Sin egoísmo, sin imposiciones, con una capacidad que es la que más me gustaría que desarrollarais, que es la capacidad de escuchar. No solamente hablar, escuchar. Y ahí posiblemente entendamos esta vida, que era ese capítulo de somos personas que necesitan vivir con otros. ¿Cómo hacemos esto? Pues llevamos muchos miles y miles de años como Homo sapiens y me temo que no hemos encontrado todavía una manera. Sabemos algo, pero corresponde a personas como vosotras o como vosotros tratar de ahondar en ese acercamiento que necesitamos por supervivencia, por encima de todo. Yo quería hablar también sobre la muerte porque, por muy dolorosa que sea, también es un proceso natural y además es muy necesario porque si no se muriera nadie, estaríamos apretados. Muy apretados. Mucho. Y ese es un problema muy serio, porque la cuestión de la muerte, digamos, biológica, es que tenemos unos recursos limitados en el planeta que no estamos gestionando bien, porque hay unas diferencias abismales entre una minoría que lo tienen casi todo y unas inmensas mayorías que apenas tienen nada. Y claro, es evidente que hay momentos en los que gran parte de los conflictos que ahora mismo hay en el mundo, de guerra, de tensiones, de muerte, provienen del hecho de que esos recursos están muy mal repartidos. Entonces, claro, hay cuestiones que tenemos que resolver, y es que de los 8.000 millones de personas que estamos aquí, ¿cómo hacemos para que al menos el tiempo de vida
sea un tiempo satisfactorio. Porque no es una cuestión de que no todos quepamos en el planeta, superficie hay. Lo que ocurre es que estamos en unas circunstancias muy desiguales. Por ejemplo, en África, cuando alguien quiere venir al mundo más o menos desarrollado en el que vivimos, les ponemos frenos y los seguimos manteniendo allí con todas sus carencias, que son muchas. La cuestión no es tanto si nos juntamos todos, sino cómo en este planeta, que es de todos, ahí sí que no hay diferencia, logramos un equilibrio que nos permita, lógicamente, evolucionar en ese sentido. Y mirad, esa idea que dice Edu es una idea digamos, que tiene cientos, miles de años. Y hay muchos cuentos populares que plantean esa misma situación que Edu ha planteado. Por ejemplo, hay un cuento tradicional en España que se llama El Peral, de la tía Miseria, que hay mucha variante en todo el mundo. Este es el que se cuenta en España, que es un cuento en el que de pronto la muerte es engañada por las personas y la suben a un peral que está encantado y allí la mantienen. Y mientras tanto no se muere nadie. Y claro, van sucediéndose las generaciones porque la muerte está atrapada en ese peral al que han engañado para que se suba allí. Hasta que se dan cuenta de que para que se renueve la vida tiene que haber momentos en los que llegue la muerte. Entonces, esa idea es una idea que la humanidad ha desarrollado en historias, cuentos, poesía, de cómo armonizar ambas cuestiones. Pero sí, efectivamente, esa es una cuestión que es un proceso natural, ¿vale? Y hay que afrontarlo como lo que es. Yo no sé si a lo mejor os gustaría que interviniera a lo mejor parte del público y pudiéramos establecer y respondierais a algunas cuestiones también y que hiciéramos partícipe a los demás de esta ronda. No sé si os gustaría hablar, preguntar, comentar alguna cosa con ellos o seguimos, pero a mí me gustaría haceros partícipes también de esta conversación. A mí me gustaría comentarte algo. Lo primero es que, no por el libro, que aún no me lo he leído, aunque lo tengo en mis manos y estoy deseosa de leerlo, pero sí me gustaría comentarte que hay algo que me gusta cuando te he escuchado hablar, y es que parte siempre de una idea que a mí me encanta, y es que cualquier tiempo pasado no fue mejor. No. Es que hay muchas cosas que han cambiado en la juventud, y lo podemos comprobar ahora mismo, y que han ido a mejor. Y yo le quería preguntar a ellos, porque yo he estudiado en un colegio y en un instituto público, pero hay algo que me conmueve enormemente hoy día, que es cómo las relaciones entre chicos y chicas se establecen de una forma más natural, más de amistad, que cuando yo estudiaba. No sé si os parece o no, por lo que vosotros veis, o cómo veis ese cambio. Porque yo veo que hay muchos cambios que son positivos, y desde luego lo que me gusta cada vez más es juntarme con gente que es joven, al menos de corazón, no ya digo de edad. Entonces, quería que me intentarais, me dijerais, ¿cómo veis vosotros a los adultos en ese cambio? ¿Veis que os ponen como, los jóvenes sois, con etiquetas que no? Venga, Carla. En mi instituto, por lo menos si tú eres amigo o amiga de un niño de un género opuesto, no está mal visto, pero todavía hay muchísima, pero muchísima gente en los institutos que si te juntas demasiado con un niño ya dicen que sois novios y todo eso, aunque solo seáis amigos. O sea, yo puedo tener un mejor amigo niño y solo por juntarme con él no me pueden decir que soy su novia, para así decirlo, pero en mi instituto un 90% de la gente no le importa que una niña y un niño estén teniendo una relación amistosa.
porque eso ya es una generación nueva, para así decirlo, y que eso ya ha cambiado y que ya no se ponen estereotipos, que ya no se le ponen etiqueta a la gente solo por estar con un género opuesto al suyo. Yo quería añadir una cosa que, por ejemplo, yo digo cualquier cosa que antes no decía, bueno, se lo digo a mi madre y mi madre dice, la adolescencia. Me da un coraje. ¿Por qué crees que eso ocurre y por qué te da coraje? Porque yo he cambiado mi gusto en algunas cosas y si a mi madre pues le parece un poco raro, pues ya la adolescencia. Es, por ejemplo, una excusa para no complicarse la vida. Es verdad lo que en parte dice Edu, porque ciertamente la etiqueta adolescente es una etiqueta que normalmente utilizamos los adultos casi como un descalificativo, ¿no? Adolescente, pensando que estáis en una etapa absolutamente casi como qué lástima. La niñez, por ejemplo, está muy bien valorada, la niñez, la juventud está muy bien valorada en general, pero parece que esa etapa de la adolescencia, que llamamos genéricamente adolescencia, que es una transformación, como estáis comprobando, muy profunda, parece como si tuviese menos valor. Que cuanto antes pase, mejor, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en los que los adultos no sabemos, no digo padres o madres concretos, digo los adultos, a veces no sabemos entender qué está pasando y sobre todo qué está cambiando y sobre todo no tenemos un mecanismo porque utilizamos muchos estereotipos, los jóvenes tal, los adolescentes son unos cretinos, temerarios, insolentes, ensimismados, no entienden y con eso salimos del paso y sin embargo, como estáis demostrando, eso no es solamente una etapa negativa, sino que estáis demostrando capacidad para ir lentamente, que es lo que ocurre en estas edades, ir soltándose lentamente de la mano de los padres, de las madres, y entrando en una etapa de autonomía. No es fácil, ¿no? En la niñez, afortunadamente, todavía, metafóricamente o realmente, vamos de la mano de un adulto. Ahora es el momento de soltarse de la mano. Y eso da vértigo a veces y los adultos nos crea a los adultos un poco de inquietud. Pero bueno, estáis demostrando que la adolescencia no debería ser más que, si es posible, una categorización de una etapa de la vida, pero no un elemento para pensar que estáis pasando, que sois raros, que cuanto antes paséis de esto mejor, ¿no? Eso es así. O sea que es verdad lo que en parte dice Edu, que es un momento complicado sobre todo para las etiquetas, ¿no? Yo quería contestarte a lo que has dicho de que cómo vemos nosotros a los adultos, en especial en mi caso, y yo no estoy generalizando, pero yo veo un poco reacio hacia nosotros, con poca fe, y yo creo que sinceramente deberíais tenerla, porque somos una generación que el otro día, ayer fue justo, lo hablaba con mi maestra de Geografía e Historia, y ella, que es de instituto, y ella dice que ve a los niños de ahora y ve que esta generación no hace las burradas que hacía su generación antes, y que son una generación que es la era de la información y la tenemos toda en nuestra mano, y en nuestra mano está usarla bien, informarnos, culturizarnos, y yo es lo que he dicho antes, como Juan,
confía en nosotros y sabe que lo valemos y que somos perfectamente capaces de llevar el futuro de este planeta, pues simplemente eso. Totalmente de acuerdo. Hola Juan, gracias por este libro que ha hecho, porque la verdad que no lo aún leído, pero estoy Si deseosa no te de importa, voy que queda un poquito lejos. Más tocado. Más tocado. ¿Está abierto? Sí. Pues agradecerte en primer lugar este libro que estoy deseosa de leer, pero me parece muy hermoso por tu parte haber pensado en regalar tus palabras, tus pensamientos, tus reflexiones a esa nueva generación y también a nosotros, porque es un regalo. Y de otra parte me gustaría contestarle a Eduardo, porque yo soy una mamá de una niña de 10 años, un niño de 7, y estoy entrando en ese proceso con mi hija. Y yo, como madre, no soy preparada. Te lo digo en serio, porque vosotros tenéis mucho miedo del mundo que vais a ver, que vais a conocer. Y yo tengo mucho miedo a que mi hijo se vaya. Entonces a veces me pregunto, de hecho quiero leer este libro con mis hijos, porque a veces el miedo nos hace contestar así: ay, la adolescencia, ¿sabe? A veces tampoco nosotros somos preparados a vuestros cambios. Y también nosotros necesitamos un tiempo, es decir, de reconocer que nuestros hijos han crecido. Y es un proceso, y hablo por mí, claro, no todos tienen esos sentimientos, que me cuesta, ¿sabe? Me cuesta aceptar que mis hijos ya no me van a necesitar, porque ya son del mundo. Y nada, quería simplemente darte esta otra parte de reflexión de una madre. Vale. Nada, gracias. ¿Puedo...? Por ejemplo, yo el otro día estábamos en el coche yendo al instituto. Creo que fue esta mañana o ayer. Y le digo, deberías de conducir más rápido. Y dice, a ver cuándo aprendes tú a conducir y yo dejo de conducir. Y yo digo, cuando aprenda y le digo, cuando aprenda a conducir ya estaré fuera, ya estaré lejos. Y me dice, pues tampoco estaré tan mal. Por eso creo que son situaciones un poco diferentes. Lo interesante es que, fijaos, al final, después de la intervención de Estefania, es que al final llegamos a la conclusión de que en realidad todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. La familia por un lado, vosotros por otro, y resulta que son miedos no compartidos. Y eso a veces es el gran conflicto, porque las palabras de Estefania van en ese sentido. Los padres tienen la obligación de tener temor o miedo a lo que pueda ocurrir. Es legítimo. Y vosotros podéis tener reservas o dificultades o momentos en los que también tengáis miedo de lo que va a venir. Y al final estamos en un ambiente como de miedo no del todo compartido. Pero la intervención de uno y de otro demuestra que quizá la única vía posible sería decir, bueno, tenemos todos miedo, vamos a intentar en lo posible paliarlo en un sentido o en otro. Pero que sepáis también vosotros, que las familias, las madres, los padres, tienen miedo y además están muy justificados que los puedan tener.
Mi madre no tiene miedo, tiene ganas. Bueno, yo creo que ya por alusión voy a tener que hablar, ¿no? Vaya con la timidez, yo estaba preocupada. Bueno, buenas tardes a todos. Yo te quiero dar las gracias también, Juan, porque creo que es un libro, me parece estupendo. Bueno, yo doy filosofía a adolescentes, entonces claro, yo tengo ya un entrenamiento y claro, y ahora me toca con mi hijo, que es otra cosa totalmente diferente. Cuando yo me quedo de la adolescencia, sobre todo me quejo de esa queja constante. Pase lo que pase, siempre hay algo, ¿no?, de lo que quejarse. Entonces hay un momento en el que digo, mira, a ver cuándo vuelas, ¿no? Y ya vuelas solo. Entonces, bueno, él la verdad que se lo toma a pecho, como lo estoy notando, ¿no? Pero me parece muy interesante, porque creo que cuando se le da la palabra a los adolescentes y no le tenemos miedo a lo que digan, creo que así también ellos pueden hablar de lo que quieran. Y creo que es muy interesante. Yo lo hago en clase y es verdad que te arriesgas también a que te digan cosas que, bueno, pues que te arriesgas a que a ver lo que dicen. Pero creo que es un buen resultado permitir que los adolescentes, sea la edad que sea, Edu es que está también entrando, ¿no? Entonces, yo alguna vez me pregunto, ¿dónde está mi hijo? Ha cambiado tanto que ya muchas veces no lo reconozco, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante y es muy interesante tu libro, porque es tan difícil tratar esos temas que tú tratas, me parece que lo haces de una manera muy natural y te lo escribí porque me parecía importante que lo supieras. Pones ejemplos muy sencillos. No, yo creo que interpelas al que lee, da igual la edad que tenga, pero eso me parece muy interesante y yo te lo agradezco, ¿vale? Y te agradezco que le dé esta oportunidad a Edu, que ya no es tan tímido como estamos viendo, ¿vale? Muchas gracias, Eva. No sé si hay alguien más, si no... Bueno, si queréis, hacemos una ronda final y acabamos el acto, que tampoco se puede prolongar más de lo debido. ¿Queréis hacemos una ronda última, unas de palabras, comentando algunas cosas que os haya llamado ya la atención, o que queráis resumir, o que queráis comentar, y vamos concluyendo? ¿Os parece? Venga, lo hacemos al revés. Ahora ya empieza Edu, a ver qué tal. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias, Irene, magnífico. Una espontánea maravillosa. Gracias, Irene. Bueno, yo con todo esto pues se me olvidó un poco el libro, pero es que se me olvida. Pero ¿alguna opinión final, si tú quieres? Bueno, si quieres seguimos y después, si te acuerdas, quieres comentar alguna otra cosa, lo hacemos. No. Muy bien. A mí me ha gustado porque yo suelo leer novelas y no solo es la primera vez que leo un libro donde el autor explica los sentimientos y habla de cosas que le afectan a las adolescentes, y tal vez lo que no me ha gustado es que sea corto, porque me estaba gustando y tal vez hubiera sido más largo. Bueno, muchas gracias, Abril, por esas palabras. Mira, una de las cosas que creo que tenemos, y en enlazo con la intervención de Eva, es que hay momentos en los que los adultos tenemos la responsabilidad de, de atraer o de imantar a chicos o chicas de vuestras edades hacia otro tipo de lenguaje, hacia otro tipo de consideraciones, de reflexiones, que no sea únicamente la ficción o la historia o el mundo, por decirlo así, de la literatura. Creo que hay espacios donde los adolescentes deben entrar. Y ese es el mundo de la reflexión, del pensamiento, de la filosofía, de la ética. Tienen que entrar ahí. Y tenemos la responsabilidad de no dejar que se mantengan en la periferia, en el puro entretenimiento, en la pura diversión, en la pura
trivialidad o superficialidad, ¿cómo atraemos a quienes están empezando a vivir, como es vuestro caso, hacia ese mundo, hacia ese lenguaje, hacia esa manera de contar y de narrar? Creo que eso es una responsabilidad de los adultos cuando estamos comiendo, cuando estamos paseando, cuando vamos con el coche o cuando escribimos libros. Y entonces, en ese sentido, me parecía que una contribución que yo puedo hacer a personas como vosotras, como vosotros, son sencillamente daros la oportunidad de acercaros por igual a adultos y jóvenes. Es decir, que en este caso el desafío para mí era que vosotros o vosotras pudierais leer ese libro y al mismo tiempo lo pudieran leer con el mismo interés y con la misma reflexión los adultos. Es decir, como si fuese una fuente a la que van a beber adultos y jóvenes con la misma sed y que se nutren ambos, no solamente en vuestro caso, se nutren ambos, 2 generaciones o 3 generaciones, del mismo manantial. Y esa es la idea, porque es un libro en el que me gustaría, como aquí se está poniendo de manifiesto, que sirviera de punto de encuentro entre unos y otros. Por eso me parecía necesario que yo tenía, o al menos era mi pretensión, que hablaros desde esa otra posición, desde ese otro lenguaje, desde esa otra actitud, que no sea simplemente la ficción y la narrativa o la poesía en general, que es lo que habitualmente estáis. Que yo, para lo que leo, no suelo leer ficción y todo eso, ¿no? Yo suelo leer romance o romance ficticio, pero cuando me enviaste este libro, aunque no suela leer sobre esto, y dudé que siga leyendo sobre esto, pero bueno, pero bueno, que este me ha gustado porque habla sobre temas que aunque sean tristes, pero son ciertos y tienen que hacer creer a las personas, adolescentes o adultas, que es lo que pasa en el mundo, que no todo es un móvil y redes sociales, que hay un mundo exterior fuera de las redes sociales y que me ha hecho ver eso leyendo este libro y ya está. ¿No? Y además, fijaos, es que creo que tenemos, como acabo de decir, la necesidad y la obligación de mostraros que existe otro lenguaje, otra manera de afrontar la mirada sobre el mundo. El arte, la literatura, el cine, la pintura lo hace de una manera, la filosofía o la ética utiliza un mecanismo para introducir lo que al final nos importa a todos, es el mundo como lo vemos. Y entrar en ese lenguaje a veces no es fácil y tenemos que dar la oportunidad de que sepáis que ese otro lenguaje también existe. Por eso, si a ti o a vosotros o a quien no lo ha leído le ha hecho entrar en el lenguaje del pensamiento, de la reflexión, de la duda, del debate, digamos, de la situación en la que los seres humanos se encuentran, que es el qué hacer en cada momento, ese es el sentido y claro, te agradezco muchísimo que lo hayas destacado, o sea que muchísimas gracias. A mí, como ya te he dicho antes, lo primero que he dicho ha sido, te doy las gracias, pues me gustaría hacer una reflexión sobre algo que a mí me apena mucho, la verdad. Y es cuando tú le preguntas a un grupo de niños en un colegio o en infantil que qué quieren ser de mayor, pues a lo mejor te dicen quiero ser astronauta, quiero ser bombero, quiero ser la profesión que quieras. Si luego le repites esa pregunta en un espacio de 10 años cuando están en el instituto, seguramente haya cambiado la respuesta y quieran hacer otro trabajo o simplemente te digan que no lo saben o que no tienen interés en estudiar o cualquier cosa. Y eso a mí es algo que la verdad que me apena mucho y creo que los padres deberían, en vez de
de evitar que persigan sus sueños, dejarlos, y si se chocan y se dan cuenta de que no es posible por cualquier motivo, que se choquen ellos solos, pero primero dejarles que experimenten, que huelen. Y también me pena mucho que también va ligado a lo que he dicho, que es la pérdida de la motivación de la vida o sea por el sistema educativo, por lo que sea, pero sí que es verdad que hay muchos niños que tienen la capacidad que, por ejemplo, en muchos barrios marginales o algo, que seguramente son niños que si hubieran tenido otra situación familiar habrían conseguido lo que se hubieran propuesto, y es muy difícil salir de esos entornos, y más si pierden la motivación o cogen mala influencia o cualquier situación de ese tipo. Y me parece que todos deberíamos luchar porque todos los niños pudiéramos perseguir nuestros sueños en la medida que sea posible y además, voy a concluir, porque las palabras de Manuel serían el colofón, pero para ratificar exactamente lo que él está diciendo. Estos días, por circunstancias así, digamos, de nuestra actividad en la asociación, tenemos mucho contacto con adolescentes en situaciones de riesgo y de extrema vulnerabilidad y de fracaso evidente. Y una de las cosas que más nos duele es justamente lo que Manuel acaba de decir. Hay momentos, o ha habido momentos, en que sales absolutamente derrotado cuando ves que una chica de 14 o 15 años dice abiertamente: la vida no tiene sentido. Cuando tú escuchas eso, el mundo se te derrumba, porque es cierto que muchas veces se puede pensar que los adolescentes son muy melodramáticos, que tienden a la exageración, que tienden a hacer provocaciones, pero en este caso esas palabras que estoy repitiendo y que coinciden con las de Manuel son exactas, son reales. Hay muchas chicas o muchos chicos que consideran que la vida no tiene ningún sentido, con vuestra edad. Y si eso se produce, es un fracaso de los adultos, no es un fracaso vuestro, es un fracaso de los adultos, de no haber sido capaces de dar sentido a las vidas que comienzan su camino. Y en ese camino, pese a las dificultades, que las tienen algunos mucho más que otras, como muy bien señala Manuel, hay momentos en los que, pese a todo, es nuestra obligación ayudarles, estimularles, impulsarles a encontrar un sentido de la vida. Y sin embargo hay muchos chicos, muchas chicas de vuestra edad que lo han perdido. Eso es un fracaso social, no solamente familiar, que también y principalmente, pero es un fracaso también social. Por eso, ayudar a que entre todos encontremos sentido a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo, creo que, como muy bien Manuel ha planteado, nos incumbe a todos. Y cada cual en su nivel y en su posición, finalmente lo que tendríamos que hacer los aquí presentes adultos hacia vosotros y a los que no están aquí, es daros razones para que vuestra vida tenga sentido, esperanza, fortaleza, deseo de mantenerla, que es lo que en realidad podemos dejaros y no otra cosa. De modo que es verdad que es triste que eso ocurra, pero entre todos tendríamos que hacer posible que eso fuera, si es posible, o desapareciera o fuese una parte minoritaria. Pero en gran parte eso se debe a que os escuchemos también a vosotros. Así es que una vez más, muchísimas gracias de verdad por vuestra presencia, por vuestra participación maravillosa de los cuatro, y a vosotras y a vosotros, pues gracias por aguantar este tiempo aquí, que creo que, espero que haya sido muy instructivo y por lo pronto que os haya dado qué pensar, que era lo más importante. Así que muchísimas gracias. Una palabra. También yo pienso que en los niños pequeños, también lo que ven, por ejemplo, en las películas,
también influye en lo que quieren ser de mayor. Por ejemplo, mi primo pues ve muchas películas de estas de pistoleros. Y cuando tenía 5 años le pregunté que qué quería ser de mayor y me dijo policía, y le dije, ¿por qué? Dice, porque tienen pistolas. Sí, sí. Sí, eso es verdad, Edu. Si es que entre todos, sin darnos cuenta, contribuimos a crear la mente, el deseo, los sentimientos de los más pequeños. Y esa es una responsabilidad, como acabo de decir, colectiva, no solamente familiar, es colectiva. Y ahí sí que nos jugamos todos mucho, porque el futuro de la humanidad va a depender de esa tarea. Muy bien.